Continuamos con el diseño y mencionábamos que el siguiente paso, una vez que tengamos la malla generada, la cual también podemos ver aquí, sus características en la parte izquierda, directamente pasamos a la parte de solución. Y aquí es lo que mencionábamos también en las diapositivas de poder configurar algunas opciones en cuanto a cómo se va a hacer la simulación. Aquí definimos cuántas iteraciones se van a realizar. Esto depende de cada uno, básicamente. Por lo general, mientras más potente es la computadora, se va a poder hacer mejores iteraciones. Pero si la computadora no tiene una potencia muy grande o no tiene mucha memoria disponible, se recomienda hacer un máximo de, puede ser hasta 50. Entonces aquí, para poner el ejemplo, vamos a poner simplemente 40. Sin embargo, ya como mencionábamos, eso es opcional. Abajo tenemos algunos botones para seguir configurando. Aquí, por ejemplo, vamos a ver con qué frecuencia vamos a poder hacer las iteraciones, a cuál va a tener más enfoque, por ejemplo. Entonces aquí no vamos a hacer mucho más, vamos a dejarlo de la manera como está configurado. Esta ventana sí es un poco más importante, qué cantidades van a aparecer en los resultados. Aquí nosotros definimos cuáles son las propiedades que nos parecen apropiadas ver y cuáles no. Y eso también depende del diseño. Por ejemplo, vamos a poder ver aquí velocidad, presión, temperatura, que son las bases de los fluidos. Propiedades del fluido que también podemos ver: densidad, viscosidad, conductividad, calor específico. Aquí, por ejemplo, podríamos también tiquear la conductividad para ver el comportamiento. Turbulencia. Esta parte de la turbulencia generalmente podemos usarla cuando estamos en aplicaciones aeroespaciales, aerodinámica. Por ejemplo, estamos haciendo la simulación de fluidos en un avión, en un cohete, o por ejemplo en autos, para ver el comportamiento del viento respecto al auto. Lo mismo aquí, el número de Mach, la presión total. Y aquí tenemos otras configuraciones que podemos también ver. Por ejemplo, una parte interesante que podría interesarnos es la gradiente de temperatura. Y por lo demás, vamos a dejarlo como está, ya que todo lo que está ticado aquí es importante para nuestro diseño. ¿Ok? En la segunda pestaña de la física de nuestro diseño. Aquí definimos si nuestro fluido va a ser incompresible o compresible y subsónico. Generalmente en las aplicaciones térmicas vamos a manejar como incompresible. Y también, como en este caso estamos manejando transferencia de calor, tenemos que tener tiqueada esta opción de transferencia de calor. Bien, en cuanto a la opción que dice convección autoforzada, básicamente hace referencia a que la convección o el flujo de los fluidos que se está moviendo son producto de que hay algún agente externo que los esté moviendo. Por ejemplo, la condensación de vapor, el vapor se mueve básicamente por el movimiento rotatorio de la turbina, ¿no? Parte de ese vapor es el que se está condensando. O por ejemplo, el flujo del agua. Generalmente se puede usar bombas para que vaya fluyendo. Entonces podemos activar esta opción de convección autoforzada. Y también, si queremos considerar los efectos de calor emitido mediante radiación, podemos tiquear esta opción, pero vamos a dejarlo ahí. Bien, ahí entonces tenemos las opciones más importantes. Una vez que tenemos todo esto, vamos al botón de resolución y esperamos un momento a que vaya procesando los resultados. Como mencionábamos, aquí abajo podemos ir viendo cómo se van creando algunos procesos.
Esto toma su tiempo, puede tomar cierto tiempo. No vamos a pausar la pantalla para que no existan dudas de que puede tardar un poquito. Entonces ahí estamos viendo. Bien, ahora, si nos fijamos, mientras vamos, se va desarrollando la simulación. Aquí nos estamos dirigiendo a la segunda pestaña que es resultados. Nosotros estábamos trabajando previamente en esta pantalla de configuración. La siguiente que vamos a trabajar ahora es la parte de resultados. Es aquí donde nosotros vamos a ir. Esto ya es una pantalla bastante amplia. Depende de cada uno eh, qué tipo de imágenes quiere tomar, cuáles son las propiedades más importantes que quiere visualizar y demás. Esto ya vamos a ir viéndolo con calma. Pero bueno, mientras estamos generando esto, como podemos ver aquí abajo, se puede ver cómo se está realizando las iteraciones que habíamos nosotros configurado. Y aquí, mediante este código de colores, vemos cuáles son las propiedades que se están calculando, como las velocidades, las temperaturas y la presión. Esto está en forma de gráfico, ¿no? Entonces, mientras va pasando el tiempo, se va viendo los resultados. Pero también puede verse esto en forma de tablas. Entonces, la iteración 1, 2, 16 y ahí va sumándose las diferentes iteraciones. Bien, vamos a borrar un poco más. También vamos a poder visualizar, por ejemplo, la velocidad. Bueno, generalmente lo primero que se va a visualizar aquí en la parte izquierda es la variación de la velocidad en diferentes puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos una barra de color que va del menor al mayor. También podemos ir actualizando esto. Si hacemos clic derecho en esta barra podemos cambiar las unidades. Generalmente estamos más acostumbrados a metros sobre segundo. Bien, ya está por acabar las iteraciones. Vamos en la iteración 32. Toma su tiempo, entonces paciencia.
Bien, cuando ya tengamos hecha la iteración, vamos a ver una pantalla aquí que nos dice que el análisis ya ha sido completado. Y aquí podemos ir cambiando de pestañas para ir viendo los resultados. Ahora, para poder ir visualizando las diferentes, el comportamiento térmico de nuestro diseño, el que al final de cuentas ese es el objetivo de este programa, vamos a tener diferentes maneras de trabajo. Entonces, similar a lo que trabajamos aquí, vamos a tener diferentes opciones para trabajar acá. Empezamos con la parte de los resultados de manera global. Aquí vamos a poder nosotros ver qué resultado es el que nosotros queremos ver. Y también aquí vamos a ver cuál es el resultado mediante la vectorización de velocidades, temperaturas y etcétera. Bien, esto básicamente sirve cuando, por ejemplo, el comportamiento se observa más desde fuera. Pero como mencionábamos que la carcasa no va a tener mucha influencia en la parte térmica, lo más apropiado es hacer un corte a nuestro diseño para poder visualizar de mejor manera. Para ello sirve la parte de planos. Seleccionamos la opción de planos y presionamos la tecla de añadir. Bien. Lo que ha hecho entonces, algo similar a lo que hacemos para el programa Inventor, es generar un plano de corte para poder observar de mejor manera por la parte interna el comportamiento de nuestro diseño. Y aquí vamos nosotros cambiando qué resultados que nosotros queremos visualizar. Por ejemplo, aquí tenemos primero la velocidad. Pues si hacemos clic derecho, vamos a cambiar aquí las unidades. Bien. Entonces, esta es la velocidad de manera global en las tres dimensiones, ¿no? Eh, Aquí al medio se ha generado un eje de coordenadas o ejes que representan a los planos X, Y, Z y también estas curvas para poder cambiar el ángulo de nuestro plano. Si vamos nosotros moviendo cada una de las flechas, vamos a poder cambiar eh, la ubicación de nuestro plano. Por ejemplo, en este caso, podemos mover a lo largo del eje X y vamos a ver el comportamiento de nuestro diseño. Por ejemplo, acá vamos a tener casi los 10 metros sobre segundo que habíamos puesto como condición de contorno. Y aquí vamos a ir teniendo la variación de la velocidad. Podemos ver que casi en esta región cae a 8 y prácticamente aquí ya con lo que se va a ir llenando de vapor cae hasta un nivel 0 dentro del tanque. Y así podemos ir cambiando los diferentes resultados para diferentes propiedades que queramos ver. Por ejemplo, la velocidad en el eje X, la velocidad en y la velocidad en Z. ¿No? Entonces ahí podemos ver también cómo se comporta dentro de los tubos que tenemos. Y aquí también se va a añadir la barra de colores para cada uno de los componentes. Y así podemos ir cambiando. Podemos visualizar cómo varía la temperatura. Entonces,
Como en cualquier proceso térmico, la temperatura es una magnitud muy importante. Y aquí estamos viendo el comportamiento, ¿no? También podemos visualizar el flujo de calor en las paredes. Densidades, viscosidad. Y también podríamos ver la conductividad. Bien, entonces ahí básicamente va a depender de curiosear un poco. Ya. Por ejemplo, también algo que podemos agregar es que no solamente podemos trabajar con un plano, sino que podemos seguir agregando más. Aquí tenemos, por ejemplo, un segundo plano al cual le podemos girar. Y ahí está, nuestro segundo plano. Podemos visualizar la temperatura. Aquí también la temperatura. Bien, entonces ahí son diferentes maneras en que podemos ir observando cómo va cambiando. Podemos añadir un plano más. A este de aquí, por ejemplo, podemos cambiar para que también se vea la temperatura. Ahí está. Entonces va a ser una visualización mucho más completa, ¿no? Esto ya depende cómo queremos visualizar los resultados. Y aquí también vamos a hacer un clic derecho para que nuestro resultado global sea la temperatura. Y ahí tengamos una imagen. Bien, la idea de estas simulaciones es que nosotros vayamos guardando las imágenes más importantes o las capturas más representativas del diseño. Por lo tanto, aquí tenemos para la temperatura. Para guardar la imagen para nuestro reporte podemos irnos a esta pestaña de aquí que es imagen de resumen. Vamos a hacer un clic y si nosotros nos vamos a la parte del centro de decisiones, aquí vamos a poder visualizar. Hacemos clic derecho y subimos la imagen. Y ahí está nuestra primera captura de pantalla. Podemos hacer lo mismo para las demás opciones. Si ya hemos hecho para temperatura, también podemos hacerlo para, por ejemplo, eh, la velocidad. Aquí también para la velocidad. Y también para la velocidad. Bien, podemos dejarlo ahí, por ejemplo. Ya tenemos una segunda imagen, lo mismo. Capturamos la imagen y en esta tercera pestaña vamos a ir viendo la generación de imágenes. Y si hacemos clic derecho directamente acá, vamos a poder ver todas las imágenes que vayamos añadiendo. Imagen 1, imagen 2. Podemos seguir, por ejemplo, con la parte de trazos. Para que sea más fácil visualizar esto, vamos a remover todos los planos. Trazos.
Bien, esta parte de trazos es una de las partes más importantes, porque los trazos básicamente nos van a ayudar a visualizar cómo es que se va moviendo el fluido, ¿no? Si va a haber bastante turbulencia, si el flujo va a ser laminar, ¿no? Cómo va cambiando respecto al avance. Lo que tenemos que hacer aquí es básicamente definir en qué región se va a hacer la generación de estos trazos. Como ahora estamos manejando un intercambiador circular, podemos seleccionar la opción circular. Y vamos a la opción de añadir. Básicamente hacemos un clic y se va a crear eh, una especie de círculo por donde se van a cruzar los trazos que vayamos añadiendo. Bien, y lo mismo que los planos, nosotros podemos cambiar la orientación de nuestro diseño para que se pueda visualizar de mejor manera. ¿Ven? Entonces, vamos a tener un poquito de calma aquí. Vamos a girar de manera más óptima. Vamos a ver. Ahí. Después, en esta vista de acá. Bien, ahí es un poco de paciencia para poder configurar biencito cómo queremos que se visualice nuestro. ¿Ven? Entonces es cuestión de girar los ejes que tenemos ahí para poder visualizar de mejor manera. Bien. Ahí tenemos la generación. Y esto podemos ir moviéndolo en diferentes direcciones para ver el comportamiento, por ejemplo, desde la entrada. Ahí, por ejemplo. Ahora, si por ejemplo esto queremos hacer un poco más dinámico, se puede hacer el guardado de un video que nos muestre cómo va fluyendo nuestro fluido, ¿no? Solo para esta opción de trazos tenemos la opción de animación. Nosotros podemos definir en cuántos segundos va a realizarse la animación y vamos a poder visualizar cómo va fluyendo eh, el vapor en este caso, por ejemplo. Ahí vemos. Entonces, en estados de flujo estacionario se considera, por ejemplo, que el fluido básicamente va a tener una velocidad bastante uniforme. Sin embargo, estamos viendo que el cambio puede ser bien abrupto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta parte? Las líneas que se vayan generando, que sean rectas o casi rectas, son líneas que nos indican que van a ser con un flujo bastante laminar, ¿no? Entonces, si nos fijamos, básicamente dentro del tubo o dentro de la carcasa, todo el vapor está cuasi fluyendo de forma laminar. Solamente es en la parte de la entrada, por ejemplo acá, la parte de la entrada y en los contornos donde hay bastantes turbulencias. Hacemos lo propio, por ejemplo, aquí podemos hacer una captura de pantalla. Añadimos, ya está guardado. Y
Lo mismo, o sea, esto ya depende bastante de cada quien, de la creatividad para poder resumir cada uno de nuestros, eh, cada uno del diseño. Podemos cambiar, por ejemplo, otra vez la orientación de nuestro. Podemos mover nuestro mallado. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Esta sería la representación más completa. Bien, entonces esta parte de los trazos solamente sirve para ver cómo se comporta el fluido, cómo es que se va a mover de manera exacta. Y también aquí se puede cambiar para ver cuál va a ser el resultado global. Si vamos a, el resultado global, por ejemplo, puede ser la velocidad. Trazos, velocidades. Ahí está. Entonces se puede ver en qué regiones es la velocidad 20, velocidad 0, etcétera. Podemos guardar esta imagen también. Bien. Pasamos a las isosuperficies. Igualmente, para que no se cargue mucho cada uno de los elementos que vamos añadiendo, cuando ya tengamos hechas las capturas, removemos y pasamos al siguiente punto, isosuperficies. Las isosuperficies básicamente nos van a mostrar las regiones donde se tiene la misma magnitud de la propiedad que estemos analizando. Simplemente tenemos que otra vez presionar la tecla añadir. Bien, y aquí por ejemplo vamos a poder ver qué queremos ver. Por ejemplo, temperatura. Queremos ver en dónde las regiones de temperatura. Ahora, vamos a editar un poquito la idea para que se entienda biencito. Vamos a colocar como resultado global velocidad. Bien. O temperatura, perdón. Vamos a añadirlo como temperatura. Bien. Hacemos un clic derecho y editamos. ¿Cómo se interpreta esto? Aquí vamos a tener una barra en la que se va a poder mostrar la velocidad, la temperatura mínima si arrastramos a la izquierda y la máxima si lo movemos a la derecha, dependiendo de qué cantidad estemos usando, ¿no? En este caso estamos con la temperatura, entonces el mínimo que hemos especificado nosotros es 18. Si vamos moviendo, vamos a poder visualizar en qué áreas comparten la misma temperatura. Y ahí vamos a poder ver el cambio, ¿no? Mientras más vamos moviendo, las áreas van cambiando. Vamos a mover un poco más aquí. Y ahí está. Color por temperatura. Ahí está para que veamos el cambio en los colores. Va cambiando, cambiando. Ahí vamos viendo cómo cambia la temperatura. Por ejemplo, quiero más o menos hacer una captura de donde la temperatura promedio. 25, por ejemplo. Ahí. Ahí está. Entonces, para mi análisis puedo poner que la temperatura promedio de 25 se comparte más que todo en los tubos internos. Podemos hacer otra vez una captura de pantalla para esa parte. Isovolúmenes básicamente se refiere a la misma idea. Ahora, en cuanto a la parte, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, en vez de dibujos, queremos hacer tablas en específico de alguna región en específico de nuestro diseño, podemos generar tablas que nos resuman esas ideas. Por ejemplo, partes. Nosotros podemos seleccionar de qué queremos hacer nuestro análisis. Por ejemplo, de los tubos. Vamos a ver acá.
Bien. Entonces aquí vamos a hacer de los tubos. Calculamos. Vamos a salida. Y aquí lo que vamos a poder ver es eh, las propiedades promedio para cada uno de nuestros elementos. ¿No? Entonces esto ya es mucho más específico, pero generalmente lo más llamativo es la utilización de capturas de pantalla para que sea un poco más dinámica la explicación. Lo mismo podemos hacer con los puntos. Podemos especificar un punto en específico para que nos muestre eh, las propiedades en un punto en específico, por ejemplo. Entonces, yo puedo indicar la coordenada X, Y, Z. Y ya. Y esta parte de los puntos me sirve básicamente para poder hacer gráficas de diferentes variables. Temperatura, por ejemplo, viscosidad, flujos, gradientes de temperatura, etcétera. Bien, y algo que podemos también añadir para la parte de los planos, por ejemplo, vamos a volver a añadir un plano. Vamos a regresar con lo de la temperatura. También podemos ver el comportamiento, no, perdón, vamos a trabajar con velocidad. Podemos ver el comportamiento vectorial, ¿no? Cómo va cambiando vectorialmente por ejemplo, en este caso, la velocidad. Cuando hacemos de la manera analítica es bastante complicado hacer ese tipo de análisis. Sin embargo, aquí vamos a poder visualizar de manera más amplia cómo es que va cambiando la dirección de la velocidad. Y ahí vamos a poder ver el desorden, por ejemplo, que a veces se puede generar con esto de las turbulencias. Entonces, abajo de la parte de resultados vamos a tener la opción de vector. Y aquí vamos a seleccionar que queremos ver los vectores de velocidad. Y si se fijan, se puede visualizar los vectores. Y lo propio podemos ir cambiando para visualizar cómo varía la velocidad. Entonces, si nos fijamos, básicamente en la entrada y en la salida del vapor va a haber un comportamiento mucho más turbulento en relación al interior. Y ahí también podemos añadir otro plano. Vamos a moverlo un poco más aquí, vamos a voltearlo. Movemos. Y también podemos añadirle vectores. Ahí también. Entonces podemos visualizar de mejor manera también mediante vectores. Vamos a añadir, por ejemplo, uno más acá. No, perdón, esto era velocidad. Y también aquí velocidad. Añadimos un vector más. Vamos a un plano más. Vamos a cambiarle el sentido. Lo movemos. Y aquí también vamos a hacer para la velocidad. Y también vamos a añadirle vectores. Bien, entonces ahí tenemos otra captura más que podemos añadir a nuestro informe. Añadimos la imagen. Podemos hacer esto mismo para la temperatura, temperatura, temperatura.
Añadimos imagen. Bien. Ahora, una vez que ya tengamos las suficientes imágenes, aquí vamos a ver otra vez en la tercera pestaña. Vamos a subir todas las imágenes. Bien, la pantalla negra un poco ocurre si a veces nuestro procesamiento tarda un poco, ¿no? Entonces ahí podemos ver las diferentes imágenes que hemos puesto. Bien, ahora, una vez que uno ya haya decidido cuáles son las imágenes más representativas de nuestro diseño, nos vamos a la parte de generación de reporte. Aquí podemos nosotros cambiar datos generales de cómo se llama nuestra simulación, nuestros nombres y demás. Aquí vamos a configurar cuáles son las propiedades que vamos a añadir a nuestro informe y las simulaciones de qué diseño vamos a hacer. Bien, como puede ser importante hacer todo esto, vamos a generarlo ahí mismo. Esperamos un momento. Bien, lo que estamos viendo ahora en la pantalla es justamente lo que decíamos de la malla, ¿no? La malla básicamente se constituye por una cantidad grande de elementos finitos que constituyen al elemento, ¿no? De eso se trata básicamente el CFD. Se basa en el mismo análisis de elementos finitos. Bien, ahora cuando ya se crea el reporte, se va a abrir una ventana del programa Word y el cual podemos visualizar. Entonces ahí vamos a tener una carátula, un índice de los resultados que hemos generado. Bien, bueno, y similar a lo que se puede hacer para un reporte, vamos a tener los materiales que se han usado. Ahí vemos cada sus materiales y sus propiedades correspondientes, las condiciones de contorno que nosotros hemos asignado y la generación de la malla, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo está el modelo ya en malla, el número de elementos que se tiene, las propiedades físicas al momento de presionar la tecla de resolver y los resultados, ¿no? Ahí vamos a poder ver cada una de las capturas de pantalla que nosotros hemos realizado. Ahora lo que vemos aquí es las entradas y las salidas, las propiedades físicas que se han calculado. Algo muy familiar, por ejemplo, es el número de Reynolds. Y vamos a poder ver justamente en ellos el régimen de flujo. Entonces ahí vemos para eh, cada uno de los huecos por donde está pasando los fluidos. Aquí vemos un resumen de los valores máximos y mínimos en global para diferentes propiedades, como por ejemplo la velocidad, ¿no? La velocidad en X, la máxima es de 233 centímetros sobre segundo, la mínima menos 204. El signo negativo es solamente por el hecho de que el fluido está abandonando el sistema, ¿no? Entonces, básicamente solo es una variación en cuanto a la dirección de la velocidad.
Lo mismo para las partes sólidas, se va a hacer un resumen de los gradientes de temperatura. Esto corresponde a las propiedades estructurales, ¿no?, de los materiales, de cuánto es la presión que están soportando las paredes de eh, de nuestro diseño. Entonces, esta parte, por ejemplo, correspondería más a asignaturas como resistencia de materiales o estática, ¿no? Más que todo nos interesa hasta esta parte de acá. Y por último, vamos a tener las imágenes que nosotros hemos añadido.